Joanna Yeates, de 25 años, regresó a casa esperando una velada tranquila. Para la mañana de Navidad, había desaparecido, desatando una búsqueda nacional. La escalofriante verdad reveló que el peligro no estaba en las calles oscuras, sino a solo unas puertas de distancia. En el invierno de 2010, la ciudad de Bristol seguía su ritmo habitual. Situada entre colinas del suroeste del Reino Unido, Bristol tenía un encanto tranquilo, terrazas victorianas, calles estrechas hacia el puerto y barrios donde los vecinos reconocían pasos familiares en la acera. Diciembre traía luces festivas, aroma de vino caliente desde pubs llenos y la constante expectativa de Navidad. Para la mayoría, era una temporada cálida. Para una joven, sería el inicio de algo nuevo. Joanna Yeates tenía 25 años, con una sonrisa fácil y una confianza serena que hacía sentir cómodos a los demás. Sus amigos la describían como reflexiva y centrada, alguien que miraba el mundo con curiosidad tranquila. Había crecido en el campo inglés, rodeada de paisajes abiertos que marcaron su imaginación. Esas experiencias tempranas influyeron en la carrera que elegiría después. Joanna se convirtió en arquitecta paisajista, una profesión que unía ciencia, arte y cuidado ambiental. Para ella, el trabajo era más que diseño técnico. Se trataba de crear espacios donde la gente conectara con la naturaleza y entre sí. Tras terminar sus estudios, obtuvo un puesto en una firma de diseño respetada en Bristol. El empleo ofrecía retos creativos y la oportunidad de construir una vida en una de las ciudades más dinámicas de Gran Bretaña. A finales de 2010, Joanna se había instalado en un pequeño apartamento en Clifton, uno de los barrios más conocidos de Bristol. Los elegantes edificios georgianos de Clifton se alzaban sobre el Avon Gorge, con fachadas de piedra clara brillando bajo el sol invernal. Las calles estaban llenas de cafés, librerías y pequeñas tiendas independientes. Para una joven profesional iniciando su carrera, era el lugar donde los días de trabajo terminaban con paseos tranquilos y tardes con amigos. Joanna compartía el apartamento con su novio, que a menudo viajaba por trabajo durante la semana. El piso era modesto pero cómodo, dentro de un edificio adaptado donde varios residentes vivían tras la misma puerta principal. Era algo típico en Bristol, vecinos cruzándose en escaleras, saludos breves en pasillos, el eco suave de pasos sobre suelos de madera. La mayoría de esos vecinos eran apenas rostros pasajeros. Pero la cercanía puede crear una ilusión de familiaridad. Entre los residentes del mismo edificio vivía Vincent Tabak, un ingeniero de origen neerlandés que se había mudado al Reino Unido por trabajo. Tabak tenía poco más de 30 años, muy educado y empleado en telecomunicaciones. En apariencia, su vida era ordenada y exitosa. Vivía con su pareja de años y mantenía una rutina tranquila que se mezclaba fácilmente con la vida de la ciudad. Como en muchos edificios de apartamentos, los residentes rara vez se conocían bien. A veces había un saludo en el pasillo, quizá un gesto al recoger el correo. En general, cada uno vivía su vida tras puertas cerradas. Los días de Joanna seguían un ritmo cómodo. Las mañanas empezaban temprano, a menudo con un café rápido antes de ir al trabajo. Sus colegas la recordaban concentrada y constante, alguien que aportaba entusiasmo a proyectos que otros veían rutinarios. Tenía talento para colaborar, escuchaba con atención y ofrecía ideas claras en reuniones. Fuera de la oficina, mantenía un círculo cercano de amigos. Bristol ofrecía muchas formas de relajarse, música en vivo, pequeñas galerías y la calma de caminatas rurales cercanas. Joanna disfrutaba esos momentos simples, ya fuera reuniéndose con amigos en un pub o preparando cena en casa tras un día largo. Diciembre de 2010 era especialmente activo. La oficina se acercaba al descanso navideño y, como en muchos trabajos, las últimas semanas mezclaban plazos y celebraciones. Joanna esperaba pasar Navidad con su familia, una oportunidad de volver al campo donde había crecido. En los días previos a la fiesta, Bristol estaba llena de energía estacional. Las calles estaban decoradas con luces. Los escaparates brillaban contra la temprana oscuridad invernal. Multitudes se reunían en cafés para escapar del frío. La tarde del 17 de diciembre de 2010, Joanna terminó su jornada y comenzó el camino a casa.
La temperatura había bajado bruscamente y el cielo oscureció temprano. Las calles de Bristol brillaban bajo farolas, reflejando el frío húmedo del aire. Se detuvo en una tienda cercana para comprar una botella de vino y una pizza, pequeños placeres para una noche tranquila sola. Su novio ya había salido de la ciudad para pasar Navidad con su familia, y Joanna pensaba viajar poco después. Por el momento, solo disfrutaba una noche calma en casa. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, regresó a su edificio en Clifton. Cámaras de seguridad captaron breves imágenes de ella caminando por la calle, abrigada contra el frío, con una pequeña bolsa de compras. Era un momento ordinario, repetido por muchos al volver a casa tras un día de invierno. Dentro del edificio, la escalera estaba en silencio. El crujido familiar de los peldaños de madera resonó suavemente mientras subía hacia su piso. Tras las puertas cerradas de los apartamentos vecinos, la vida seguía su ritmo normal, televisores murmurando, platos en el fregadero, los sonidos apagados de rutinas nocturnas. Pero a veces, el peligro vive a solo una pared. En algún momento de esa noche, en el mismo edificio que ella llamaba hogar, alguien tomó una decisión que cambiaría todo. Una obsesión silenciosa había crecido, invisible para la mujer en su centro. Vivía en miradas breves y observaciones calladas, en la cercanía cotidiana de vecinos que compartían pasillos. Afuera, el aire invernal se volvía más frío mientras Bristol caía en la quietud de la noche. Dentro del edificio, Joanna Yeates acababa de llegar a casa. Momentos después, comenzó la tormenta. La noche del 17 de diciembre de 2010 cayó en silencio sobre el barrio de Clifton, en Bristol. Dentro del edificio de apartamentos reformado en Canning Road, el aire invernal estaba quieto. La mayoría de los residentes se había retirado a sus pisos, mientras televisores y pasos se diluían en el fondo de una noche de viernes común. Solo horas antes, Joanna Yeates había regresado a casa con una pequeña bolsa que llevaba una botella de vino y una pizza, pensando solo en una noche tranquila antes de Navidad. Dentro de ese mismo edificio vivía Vincent Tabak, un neerlandés de 32 años que trabajaba como ingeniero en telecomunicaciones. Tabak llevaba varios años en Bristol con su pareja, manteniendo una vida que parecía estable y sin sobresaltos. Pero bajo esa calma, los investigadores descubrirían luego una fijación inquietante que había crecido en silencio con el tiempo. Tabak se había obsesionado con Joanna, observando sus movimientos en el edificio y creando fantasías que confundían curiosidad con control. Algún tiempo después de que Joanna llegara esa noche, Tabak la encontró dentro del edificio. El momento exacto nunca quedó registrado por cámaras, pero el encuentro pronto se volvió violento. Según pruebas presentadas después en el tribunal, Tabak siguió a Joanna hasta su apartamento. Lo que empezó como una intrusión pronto se convirtió en una lucha física. El enfrentamiento ocurrió en el pequeño espacio del piso, donde Joanna luchó desesperadamente por resistir a su agresor. En el caos de ese momento, Tabak la estranguló. El ataque duró solo minutos, pero sus consecuencias irían mucho más allá de ese edificio. Cuando la lucha terminó, Joanna Yeates yacía sin vida en el apartamento que llamaba hogar. El silencio que siguió fue profundo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, coches pasando por calles invernales, gente reuniéndose en pubs, luces festivas brillando en escaparates. Sin saber que un crimen violento acababa de ocurrir dentro de un tranquilo bloque residencial. Para Vincent Tabak, las horas siguientes fueron un intento desesperado de ocultar lo que había hecho. Pruebas posteriores revelaron que colocó el cuerpo de Joanna en su coche bajo la oscuridad de la noche. Las calles de Bristol estaban casi vacías mientras salía de la ciudad por carreteras rurales más allá de la periferia. Finalmente se detuvo cerca de una zona apartada junto a la carretera en North Somerset, un lugar muy lejos de la vida que Joanna había construido en Clifton. Allí dejó el cuerpo al borde del camino, esperando que la distancia y el aislamiento ocultaran la verdad. En los días siguientes creció una atmósfera de preocupación. Amigos y colegas notaron que Joanna no respondía mensajes ni devolvía llamadas. Su familia esperaba saber de ella al acercarse la Navidad, pero el silencio continuaba. Cuando su novio volvió a Bristol y encontró el apartamento vacío, la preocupación se volvió alarma.
Sus pertenencias seguían allí, incluido su bolso y su abrigo, cosas que nunca habría dejado atrás. Era evidente que algo iba mal. La policía de Bristol inició una investigación por desaparición que pronto se intensificó. Los agentes revisaron el apartamento con cuidado, documentando cada detalle. Había señales de lucha, objetos movidos y indicios de violencia dentro del pequeño piso. El hallazgo cambió el caso de persona desaparecida a posible homicidio. A medida que la noticia se difundía, la historia comenzó a dominar los titulares en todo el Reino Unido. El interés público creció con rapidez. Los residentes de Bristol siguieron la investigación con mezcla de shock y ansiedad. La idea de que una joven profesional pudiera desaparecer de su propia casa en un barrio tan común resultaba inquietante. Los detectives enfrentaban enorme presión para descubrir qué había ocurrido. Los equipos de búsqueda comenzaron a rastrear las zonas cercanas, centrándose en rutas que salían de la ciudad. Los agentes revisaron cientos de pistas del público. Las grabaciones de vigilancia de calles cercanas fueron analizadas cuadro por cuadro. Cada posible indicio se registró y estudió, parte de un proceso minucioso que esperaba revelar los últimos movimientos de Joanna. El 25 de diciembre de 2010, día de Navidad, los buscadores hicieron un hallazgo devastador en Longwood Lane, en North Somerset. El cuerpo de Joanna Yeates fue encontrado junto a la carretera, parcialmente oculto entre vegetación. La zona fue asegurada mientras llegaban equipos forenses para documentar pruebas. Para la familia de Joanna, la confirmación de su muerte trajo un dolor inimaginable. La investigación pasó entonces a identificar plenamente al responsable. Los detectives volvieron su atención al edificio de apartamentos en Clifton. Los residentes fueron entrevistados con detalles sobre lo que habían visto o escuchado en los días cercanos a la desaparición de Joanna. Entre quienes vivían allí, Vincent Tabak parecía al principio cooperativo. Pero poco a poco los investigadores detectaron contradicciones en sus declaraciones. También comenzó a acumularse evidencia forense. Especialistas analizaron rastros de ADN y otros materiales recogidos en el apartamento. Cada resultado de laboratorio añadía una pieza al rompecabezas. Los investigadores reconstruían la línea temporal con mayor precisión, centrando la atención en quienes habían estado en el edificio esa noche. A comienzos de enero de 2011, la investigación entró en una fase crítica. La vigilancia policial y los análisis forenses señalaban cada vez más a Vincent Tabak. Los agentes examinaron sus movimientos en los días posteriores a la desaparición de Joanna, descubriendo detalles que planteaban serias preguntas. El 20 de enero de 2011, los detectives actuaron. Vincent Tabak fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Joanna Yeates. El ingeniero silencioso que vivía a pocos pisos de su víctima estaba ahora en el centro de una de las investigaciones criminales más seguidas de Gran Bretaña. En las salas de interrogatorio, los investigadores lo enfrentaron con pruebas crecientes. La calma que antes lo protegía comenzó a quebrarse bajo el peso de la evidencia forense y las contradicciones de su relato. Poco a poco, la verdad de aquella noche de invierno empezó a salir a la luz, revelando la oscura realidad oculta dentro del edificio donde Joanna se había sentido segura. La búsqueda de respuestas ya no era un misterio de desaparición. Se había convertido en el desmontaje metódico de un crimen cometido por alguien mucho más cercano de lo que nadie imaginó. El 20 de enero de 2011, la investigación sobre la muerte de Joanna Yeates alcanzó un punto decisivo. La policía de Bristol arrestó a Vincent Tabak, el ingeniero tranquilo que vivía en el mismo edificio que Joanna. La detención siguió a semanas de trabajo forense, entrevistas y vigilancia que poco a poco centraron la atención de los detectives en el hombre que antes pasaba desapercibido en el vecindario. Para los investigadores que reconstruían los eventos del 17 de diciembre, el momento representó progreso y confirmación de sus peores sospechas. En la comisaría, Tabak enfrentó horas de interrogatorio. Los detectives presentaron la evidencia que ya comenzaba a formar una línea temporal clara del crimen, rastros forenses en el apartamento de Joanna, testimonios de vecinos y registros de los movimientos de Tabak tras su desaparición. Al principio, sus explicaciones fueron vagas y defensivas. Pero conforme continuaron las entrevistas,
los detalles de la noche del ataque se volvieron difíciles de negar. Finalmente, Vincent Tabak admitió ser responsable de la muerte de Joanna Yeates. Sin embargo, su confesión incluía una distinción importante. Afirmó que la muerte no había sido intencional. Según su versión, había entrado al apartamento para intentar silenciarla durante una confrontación que se salió de control. Insistió en que el estrangulamiento no estaba planeado y que la ansiedad impulsó sus acciones después. Para los detectives, la admisión confirmaba lo que la investigación ya había revelado. Pero la cuestión de la intención seguía abierta. El sistema judicial decidiría si los actos de Tabak constituían asesinato o homicidio involuntario. Los meses siguientes prepararon el caso para juicio en el Bristol Crown Court. Los fiscales reunieron un relato detallado del crimen, respaldado por evidencia forense y testimonios expertos. La acusación argumentó que Tabak había desarrollado una obsesión perturbadora por Joanna Yeates, observando sus movimientos dentro del edificio y actuando violentamente sobre esa fijación. Cuando el juicio comenzó en octubre de 2011, la sala se llenó de periodistas, investigadores y público que había seguido el caso desde sus inicios. La familia de Joanna se sentó en silencio, soportando el dolor de escuchar públicamente los detalles de sus últimos momentos. Para ellos, el juicio no solo buscaba justicia, sino preservar la dignidad de la hija y hermana perdida. Los fiscales describieron cómo Tabak había entrado al apartamento de Joanna la noche del 17 de diciembre de 2010. La evidencia indicaba que actuó deliberadamente, aprovechando la quietud del edificio y que Joanna estaba sola. Durante la lucha que siguió, la estranguló hasta que perdió la conciencia y murió. La acusación sostuvo que la persistencia del ataque demostraba intención, contradiciendo la versión de Tabak de un accidente. La defensa reconoció que Tabak mató a Joanna, pero sostuvo que no había premeditación. Sus abogados argumentaron que la confrontación escaló rápidamente y que entró en pánico ante su resistencia. Insistieron en que su comportamiento posterior, transportar el cuerpo y abandonarlo en una carretera rural, fue impulsado por miedo, no por planificación calculada. Para el jurado, el caso requería considerar cuidadosamente la evidencia y la ley. Durante el juicio, examinaron hallazgos forenses que mostraban la fuerza usada en el ataque. Expertos médicos explicaron la mecánica del estrangulamiento y el tiempo necesario para causar la muerte. Cada testimonio fue conformando una imagen más clara de lo ocurrido en el apartamento de Joanna aquella noche invernal. Más allá del tribunal, el caso ya había dejado una marca en la discusión pública del Reino Unido. Semanas después de su desaparición, la cobertura mediática intensa cuestionó el trato a los sospechosos y la presión sobre los investigadores. La investigación se convirtió en un debate nacional sobre el equilibrio entre interés público y justicia. El 28 de octubre de 2011, tras deliberar sobre la evidencia, el jurado emitió su veredicto. Vincent Tabak fue hallado culpable de asesinato. La decisión rechazó su reclamo de homicidio involuntario y confirmó el argumento de la acusación de que la muerte fue intencional. En la silenciosa sala, el veredicto reflejaba meses de investigación y décadas de pérdida para la familia de Joanna. El juez sentenció a Tabak a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años antes de poder optar a libertad condicional. La condena aseguraba que pasaría décadas tras las rejas por el crimen cometido en el edificio donde Joanna alguna vez se sintió segura. Para la familia de Joanna Yeates, el veredicto cerró un capítulo de una tragedia que nunca podría terminar por completo. Hablaban públicamente de la hija que recordaban, una joven inteligente y compasiva que dedicó su carrera a transformar paisajes y mejorar comunidades. Amigos describían su calidez, curiosidad y entusiasmo tranquilo en los momentos cotidianos de la vida. En Bristol, surgieron memoriales por toda la ciudad semanas después de su muerte. Flores, velas y notas escritas a mano decoraron las calles cercanas a su apartamento, dejadas por desconocidos que nunca la conocieron, pero se sintieron unidos por el impacto del crimen. La comunidad, antes ajena a la violencia, tuvo que enfrentar la realidad de que incluso en lugares familiares puede surgir el peligro. Con el tiempo, la historia de Joanna Yeates se volvió más que el relato de un crimen. Recordaba la importancia de la vigilancia, la compasión y la justicia.
Su nombre permaneció asociado no solo a la tragedia que terminó su vida, sino a la determinación de los investigadores, la fortaleza de su familia y la comunidad que no la olvidó. En los tranquilos barrios de Bristol, el invierno volvería una y otra vez, trayendo el mismo aire frío y la misma oscuridad temprana que cubrió la ciudad en diciembre de 2010. Sin embargo, la memoria de Joanna Yeates siguió viva, sostenida por quienes la amaron y por una ciudad que siempre recordará a la joven cuya vida fue truncada demasiado pronto.